Gracias por la presentación, Ernesto. Hola nuevamente a todos ustedes, gracias por estar aquí. Y bueno, pues este es un tema muy interesante y es muy interesante porque lo sabemos. En los últimos años, tanto la obesidad como la diabetes mellitus y de manera concomitante el síndrome metabólico son entidades que constituyen de verdad una epidemia. Entonces, la agenda que veremos a continuación durante los próximos minutos, introducción a algunos aspectos epidemiológicos que de verdad son muy importantes y ya verán ustedes el impacto de esto. Igualmente, cuál es la importancia de la obesidad y la diabetes mellitus en el caso de estos pacientes en la lista de espera de pacientes para trasplante hepático, y también hablaremos un poco de características acerca de enfermos que tienen enfermedad por hígado graso no alcohólico y su impacto en la lista de espera. Entonces, ya se los decía hace unos momentos, en los últimos años hemos visto de manera más evidente y gradual cada vez que hay cambios en las tendencias en las listas de espera para trasplante hepático. Esto ocurre a nivel mundial y no somos la excepción de ello. Y esto tiene que ver esencialmente con cuáles son las etiologías que llevan a tener hepatopatía crónica, cirrosis hepática, por ejemplo, e incluso carcinoma hepatocelular. También han cambiado no nada más las causas que llevan a cirrosis hepática a los pacientes, sino también las características de los pacientes que se enlistan para esperar un trasplante de hígado. Lo mencionaba hace unos momentos, tanto la obesidad como la diabetes mellitus constituyen entidades nosológicas que son mucho más frecuentes cada vez, particularmente en América y especialmente en México sabemos que constituyen de hecho un problema de salud pública. Esto es alarmante y bueno, pues evidentemente al haber más pacientes que tienen estas enfermedades, también es mayor el número de pacientes en lista de espera que tienen estas patologías. Esto también se ha incrementado y esto además se asocia de manera muy importante con una etiología que va siendo creciente cada vez más, que es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y bueno, pues de acuerdo con la National Health and Nutrition Education Survey, por sus siglas en inglés, pues sabemos este dato que fue publicado en el año 2017 y nos dice que la prevalencia de la obesidad es mayor a 35%, como pueden ustedes observar en esta gráfica, para obesidad. Para diabetes mellitus es de 15% al menos en los Estados Unidos americanos. Y en esta imagen pues lo tenemos dividido de acuerdo a una clasificación racial. El total lo vemos aquí, pero pueden ustedes ver el color verde, este verde clarito, son los hispanos. Y es realmente preocupante ver que estamos, aunque estén viviendo en Estados Unidos, cercanos al 50% de prevalencia de obesidad. Entonces, existen también diversos estudios que han evaluado el impacto tanto de la presencia de diabetes mellitus como de obesidad en aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática crónica. Recordemos, y esto lo dije hace unos instantes también, estas dos enfermedades se asocian de manera muy frecuente y muy estrecha con la esteatohepatitis no alcohólica. Y bueno, pues es importante decir también que hay algunos estudios en los cuales la evidencia del impacto negativo en la supervivencia en lista de espera está presente. Sin embargo, es importante que yo les diga, ya lo verán más adelante, que estos resultados han sido contradictorios en alguna manera y también han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, podemos concluir que no se ha dado una evidencia suficiente de manera sistemática para decir que tienen peores resultados. Lo que sí, y quiero insistir con esto en aspectos epidemiológicos, ustedes pueden ver esta imagen del reporte de la OPTN y del Registro Científico de Trasplantes en los Estados Unidos, y algo que sabemos, lo hemos mencionado ya hoy en módulos anteriores, la existencia actual de los antivirales de acción directa y el hecho de poder curar la infección crónica por virus de hepatitis C ha hecho que esta línea verde que observan ustedes aquí, que eran como etiología de trasplante o de necesidad de trasplante hepático, pues va en descenso muy evidente. Pero como pueden también ustedes aquí observar, esta línea azul que ellos clasifican como otras causas o causas idiopáticas, va en aumento muy significativo. Y en este grupo que tenemos, pues tenemos precisamente a aquellos pacientes que la mayoría, seguramente la etiología es enfermedad por hígado graso no alcohólico. Algo muy importante es, hablábamos hace un instante en esta diapositiva acerca de las causas que nos llevan a requerir un trasplante hepático. Pero ya les decía también, las características de los pacientes que se encuentran en lista de espera van cambiando y aunque aquí tal vez no lo podemos ver de manera tan dramática, pueden ustedes observarlo. Aquí están clasificados los pacientes de acuerdo con su índice de masa corporal, aquellos que se encuentran en lista de espera. Y entonces pueden ustedes observar que aquellos que tienen obesidad grado 2 son diferentes de como eran hace 13 años,
Esta línea va en ascenso. Les digo, a lo mejor no parece tan dramático acá, pero lo veremos más adelante, cómo realmente sí tiene un impacto en la lista de espera de estos enfermos. Y no solamente obesos grado 2, sino aquellos pacientes obesos con obesidad mórbida, que es la línea azul, pues también va en ascenso. Ya les decía, aquellos pacientes con obesidad grado 2 y obesidad mórbida, que se define como aquella que es mayor a 40 gramos por metro cuadrado. Hay estudios, sobre todo estudios previos, y quiero que vean la referencia que está aquí puesta, porque este estudio fue realizado en el año 2002. Pues bueno, en estudios como este se observaba que esta presencia de obesidad se asociaba con una menor supervivencia post-trasplante hepático, esencialmente asociada con un incremento también en el número de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Se decía entonces que la obesidad mórbida, particularmente, es un factor independiente que predice mortalidad después del trasplante hepático. Y ya les decía acerca de las cifras. En este estudio que se hizo haciendo un análisis de una base de IUNOS, vemos pacientes enlistados y trasplantados en Estados Unidos del año 2002 al año 2013. Pueden ustedes aquí ver esta primera imagen, este cuadro, son aquellos pacientes que estaban en lista para trasplante hepático, y es muy evidente poder darnos cuenta de que a través del tiempo, en todos los grados de obesidad, van incrementándose el número de pacientes enlistados con estas características. En esta imagen de abajo, en esta gráfica, lo que podemos ver es aquellos pacientes que efectivamente recibieron un trasplante hepático, y es la misma situación. Aunque no es tan evidente en aquellos pacientes con índice de masa corporal arriba de 40, es decir, pacientes con obesidad mórbida, podemos ver una diferencia muy grande. Si ven ustedes acá en el año 2002, esto era muy poco, y si lo comparan con el 2013, esas cifras van en ascenso cada vez más. Entonces, si tenemos todo esto, vemos cómo les ha ido a estos pacientes, qué hay de diferencia. Hay también estudios basados igualmente en este mismo registro, en el cual se sabe y empieza a haber cada vez más evidencia que nos dice que los resultados después de llevar a cabo un trasplante hepático en los pacientes con obesidad grado 2 u obesidad mórbida han tenido una mejoría sustancial. Algo aquí que yo lo pongo entre paréntesis, pero es importante que yo les comente, es que no se trata simplemente de hacer un cálculo de índice de masa corporal. Sabemos que un gran número de pacientes con cirrosis hepática, especialmente aquellos que tienen descompensaciones graves, pues tendrán ascitis, y eso es algo que tenemos que considerar y entonces pensar en otras herramientas para poder establecer elementos más certeros que el simple índice de masa corporal para poder seleccionar a estos pacientes. Entonces, al final, en este estudio que fue publicado en el año 2016, se observó o se concluyó que los resultados post-trasplante de los pacientes obesos eran muy similares a aquellos pacientes que no tenían este grado de obesidad, en pacientes con pesos menores. También es muy evidente. Aquí, en esta imagen, lo que podemos observar en color más oscuro son aquellos pacientes que estaban en lista de espera y los pacientes trasplantados, en gris más claro. La mortalidad resulta mucho más evidente, y eso sí hay que decirlo, en aquellos pacientes que se quedan en la lista de espera. ¿Y por qué? Bueno, pues puede ser que sea por algunas complicaciones, pero también es muy importante considerar que seguramente a muchos de estos pacientes llegaron tarde a esa lista de espera o no se les consideró para trasplantarlos por ser una contraindicación relativa, como ya mencionaba el doctor Vilatova. Entonces, la conclusión final de este estudio y de algunos otros que se han publicado es que la obesidad mórbida solía ser un predictor de mal pronóstico o de mortalidad post-trasplante en estos pacientes, pero la verdad es que en los últimos años esto ha cambiado y ya veremos más adelante por qué razón. Hay un estudio adicional que aquí es de 2003 a 2012 más bien, que incluyó una muy buena cifra de pacientes, a 57.255 enfermos adultos, que ellos tenían de manera concomitante infección crónica por virus de hepatitis C, pero también diabetes mellitus y obesidad. Y en esta diapositiva, muy importante, yo quiero decirles que se estratificó a los pacientes de acuerdo a los grados de obesidad que tenían, y aquí, una vez más, y tal como les dije en la diapositiva anterior, no se vio que el grado de obesidad impactara de manera negativa en el pronóstico de los pacientes después del trasplante. Sin embargo, aquellos pacientes a los cuales a la obesidad mórbida se agregaba diabetes mellitus, o bien que no eran obesos pero tenían diabetes mellitus, en ellos sí que se observó que había un incremento o mayor daño para estos pacientes, una menor sobrevida post-trasplante. Y bueno, pues estas dos entidades sabemos claramente se asocian con la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que además no solamente es una causa muy importante de cirrosis hepática,
Ya lo mencionaba al principio y se ha mencionado a lo largo de esta charla, en pocos años se espera que sea la primera causa de cirrosis hepática y de necesidad de trasplante, pero además sabemos que cuando hay enfermedad por hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólica, puede no haber una fase de cirrosis hepática y sin embargo sí está incrementado el riesgo de estos pacientes de padecer carcinoma hepatocelular. Entonces esto es algo muy importante y es relevante también porque con todo este contexto de enfermedad metabólica sabemos que evidentemente será mayor el riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares y morbilidad perioperatoria de estos pacientes. Lo sabemos, la prevalencia de síndrome metabólico está evidentemente incrementada en aquellos pacientes que tienen enfermedad por hígado graso no alcohólico, si lo comparamos con algunas otras etiologías. Y también sabemos que en este grupo especial de pacientes en lista de espera, la prevalencia de entidades como diabetes mellitus y obesidad será evidentemente más alta, hasta un casi 45% en estos pacientes, si lo comparamos con otras indicaciones de trasplante hepático, es decir, el que sean concomitantes. Igualmente también evidentemente van a tener un mayor índice de masa corporal con grados en general que ya son diagnósticos de obesidad importante. Y bueno, también un dato que tenemos que considerar es que todos estos pacientes que tienen ya toda esta morbilidad metabólica pueden tener ya también, y dependiendo de los años de evolución de la diabetes, por ejemplo, algún grado de daño renal, que son cosas que también tenemos que considerar. Entonces, ¿qué es importante si sabemos que tenemos ese problema, que cada vez tendremos más pacientes con síndrome metabólico, con obesidad, con diabetes mellitus, que requerirán un trasplante hepático? Pues entonces tenemos que tratar de minimizar las posibilidades de que estos pacientes tengan mayor mortalidad. Y la manera de hacerlo tiene que ver mucho con la evaluación pretrasplante de estos pacientes. Inicialmente y de manera tradicional hacemos por supuesto una evaluación que originalmente es no invasiva para poder determinar el riesgo de estos enfermos de tener enfermedades arteriales coronarias, y es muy importante que ahí los seleccionemos de manera correcta. Si son pacientes que tienen diabetes mellitus o que tienen más de 2 factores de riesgo que conocemos como tradicionales para padecer enfermedad arterial coronaria, como es la edad mayor de 45 años para los hombres y mayor de 55 años para las mujeres, algunas otras situaciones concomitantes, como puede ser la presencia de hipercolesterolemia, dislipidemia en general, de hipertensión arterial sistémica, el consumo importante de tabaco, o bien, como sabemos también, la presencia de familiares directos que tengan enfermedad de las arterias coronarias. Pues entonces en estos pacientes debemos poner especial atención y pasar no solamente de una evaluación no invasiva, sino incluso considerar la realización de algunos otros estudios como es una angiografía. Entonces, teniendo esto en mente, podemos decir, para concluir, 2 cosas importantes, y es que al considerar que la diabetes mellitus y la obesidad son enfermedades cada vez más frecuentes y que forman parte del síndrome metabólico y de una causa muy importante y muy relacionada con la enfermedad por hígado graso no alcohólico, pues entonces a estos pacientes, más que excluirlos, tenemos que tratar de optimizarlos. Como decía el doctor Mario Vilatova, a veces puede ser que estos pacientes, además de un adecuado control, si están bien estudiados, puedan ir a trasplante, pero incluso si tienen una obesidad importante, el considerar el realizar una manga gástrica. Y bueno, por supuesto, al tener este problema de salud pública tan importante, a medida que se incrementa el número de pacientes con estas entidades en la lista de espera, con obesidad, con diabetes mellitus, es importante también que podamos pensar en esta evaluación adecuada cardiovascular para estos enfermos. Muchas gracias.